La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y en este momento te rogamos, Señor, que tomes el control de todo lo que pasa aquí, Señor, que nos ayudes a escuchar tu palabra, obedecerla, que transforme nuestros corazones, Señor. Bendice al predicador y bendice a cada persona escuchando este culto. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Qué hermoso estar juntos como iglesia. Ahora vamos a el mensaje, la predicación, pero antes tenemos un sketch y ya saben ustedes lo que conlleva estos sketches. Decíamos la semana pasada en el sermón, ¿verdad? Si no les gusta, está bien. Si les gusta, mucho mejor. Pero entendamos el propósito, predicar el mensaje del evangelio en el lenguaje de la cultura en la que estamos, porque queremos hablarle específicamente, especialmente a los que no creen, a los que están perdidos sin el mensaje del evangelio, que a eso nos llamó Jesucristo. Y eso hacían los predicadores de la Biblia, agarraban elementos de la cultura para predicar el evangelio. Hagamos eso y pongamos atención y escuchemos la palabra de Dios. Vamos a verlo. Bienvenidos a su programa, La Oreja de Malco, donde oímos las historias de los personajes más famosos de la historia y nos enteramos de sus más oscuros secretos. La Oreja de Malco es la oreja que todo lo oye. Esta noche como entrevistador, el simpático e irreverente Adal Rumores. ¡Buenos días, México! Buenas noches, Arabia de las alfombras. Antes que otra cosa, señores, les tengo una pregunta. ¿Quieren monólogo? ¡Sí! ¿Quieren monólogo? ¡Sí! Pues no, hoy no tendremos monólogo. Esa es la mala noticia, señores, pero les tengo una buena noticia, y es que hoy tenemos una invitada muy especial. Ella viene del Oriente, tiene unos ojazos, y es que esta invitada es valiente y es enérgica, y es una princesa llamada Jasmine, así que ¡un aplauso para Jasmine! Hola, Adal, es un gusto estar en este programa. Hola Jasmine, ¿cómo estás? Ay, muy emocionada, Adal. He visto que todos los que vienen a este programa salen cambiados, salen mejor. Y yo quiero eso. A ver, Jasmine, o sea que ¿tú piensas que nada más por venir al programa tu vida va a cambiar? Sí, exactamente. O sea que, ¿verdad que venir con Adal Rumores es suficiente para que la vida de la gente cambie? ¡Pues no es cierto! No. ¿Cómo que no es cierto? No, mi princes, ni yo puedo cambiar a nadie, ni este programa puede cambiar a nadie. Entonces, ¿por qué todos los que vienen como que salen cambiados? Ah, pues eso lo vamos a descubrir en unos minutos. Pero primero cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Por qué te hace falta un cambio? Pues mira, Adal, tú sabes que yo soy una princesa, la hija del sultán. Ah, sí, eres una mujer súper importante. Un poquito. Y pues crecí teniéndolo todo, tenía lujo, riquezas, no me hacía falta nada. ¡Claro! Hasta tienes un tigre de mascota. A ver, cuéntanos, ¿cómo por qué tenías un tigre, eh? Bueno, pues de niña me gustaban mucho los gatos. Mi papá me regaló un cachorro de tigre que después, ¡pum!, creció mucho. No quiero ni imaginar lo que es recoger sus desechos. Ay, pero esa parte no me toca a mí. Oye, ¿y cómo lo alimentan, Pues eso es lo bueno, que mantiene la casa libre de ratones y ratas. Sí, claro, ya saben, ¿no? Si tiene problemas de roedores en su casa, muy sencillo, compre un tigre. No, Adal, pero ya en serio, aunque tenía todo, siempre sentí que me hacía falta algo. ¿Perdón? O sea, ¿cómo que te hacía falta algo? Pues sí, como que mi vida estaba incompleta. Ah, y por eso te fuiste a casar con un ladronzuelo, ¿no? Oye, Aladín no es ningún ladrón. Bueno, sí, pero solo porque me robó el corazón. Ay, me robó el corazón. A ver, regálenme música, échame música romantiquita. Si tal vez
Ya, cortaré. Pero bueno, mi Jasmine, no me podrás negar que este Aladín era medio amigo de lo ajeno, ¿no? Es decir, que se dedicaba a robar. O sea, sí, pero era un ladrón bueno. De hecho, era un diamante en bruto. Pues más bruto que diamante, digo yo, ¿no? No es cierto. De verdad, de hecho, solo le robaba a los ricos para darle a los pobres. Ah, o sea, algo así como la versión árabe de Robin Hood. Ah, sí, algo así. Además ya cambió, ahora es un respetable príncipe. Sí, es lo que todos dicen. Pero entonces, ¿por qué sigues buscando un cambio? Pues es que ni las riquezas, ni Aladín, ni el genio, ni la lámpara, ni el tigre, ni el chango, ni la alfombra, ni nada me ha podido dar ese mundo ideal que ando buscando. A ver, échame musiquita de soundtrack de Aladdin, esa del mundo ideal. ¿Ah? Mundo ideal. Exactamente, no lo he encontrado. ¡Qué bárbaro! Eso sí no me lo esperaba, ¿eh? O sea que tienes un vacío que nadie ha podido llenar. Pero, ¿qué no tienes un genio? No, yo no tengo genio, soy muy linda. Ay, sí, ¿no? No, me refiero a los 3 deseos del genio. Ah, no, ni con eso. Por eso vine al programa. Dicen que aquí se encuentra ese mundo ideal. ¿Eso es cierto? Sí. ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¿De verdad tú me puedes enseñar ese mundo ideal? Pues no precisamente, mi princesa. Pero te puedo mostrar el camino. ¿Qué? ¿Confías en mí? Ah, supongo que sí. Entonces, déjame te cuento quién te puede salvar. Y por eso, aquí están los 5 puntos de la oreja de Malco para la salvación de la que se habla en la Misión Jesucristo. ¡Ay, qué emoción! Punto número 1. Todos estamos perdidos, pero no todos somos un perdido. Punto número 2. Jesús es nuestro sustituto en la cruz, pero Él no tiene sustituto. Punto número 3. Dios nos ama tal como somos, pero Él no nos deja seguir siendo como somos. Punto número 4. Para seguir a Cristo hay que morir, pero seguir sin Cristo no es vivir. Punto número 5. Sami. La iglesia tiene muchos errores, pero es peor error no ser parte de la iglesia. Entonces, ¿Jesús es el único que puede cambiar mi vida? Exactamente, Yasmín. Solo Él puede llenar ese vacío en tu corazón. Quiero seguirlo. ¡Yay! Y eso me hace querer decir lo siguiente. Digo yo. Digo yo. Bueno, ya. Y con él, ahora sí voy a encontrar mi mundo ideal. Sí, mira, la vida no va a ser perfecta, Jasmine, pero sí tendrás la promesa de que Él estará contigo siempre y algún día iremos con Él. Y si ustedes también quieren encontrar al Salvador Jesús y su mundo ideal, acompáñenos en el siguiente programa. ¡Nos vemos!
La palabra ixoye es un acrónimo formado por las primeras letras de las 5 palabras griegas Iesus, Christos, Teo, Ius, Sotare, que significan Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesús es Jesús. La primera letra es iota. Christos es Cristo. La primera letra es chi. Teu es Dios. La primera letra es teta. Ios es hijo. La primera letra es upsilon. Sotare es Salvador. La primera letra es sigma. Esta palabra es también la palabra griega para pescado, ictus, la cual cuando es deletreada en el griego en mayúscula es ixoye, razón por la cual algunos la pronuncian como ixoye. Por otro lado, debemos recordar que el Señor Jesús llamó a pescadores para que fueran pescadores de hombres. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Y de este modo usó la metáfora de la pesca para representar la evangelización del mundo. Los cristianos empezaron a usar el pescado como símbolo del cristianismo en el primer siglo. En los tiempos de persecución, cuando era peligroso identificarse como seguidor del Señor, un cristiano podía trazar una línea curva, como una media luna, y si el otro también era cristiano, trazaba una línea igual pero a la inversa, y de esa manera se completaba la figura de un pez. Así se identificaban como creyentes secretamente para no ser atrapados. Aunque la mayoría de ellos confesaron al Señor, a pesar de ser llevados a la cruz, al circo romano y a otras clases terribles de muerte. Un pescado, entonces, es un importante símbolo de la fe cristiana. Así que, conozcamos más a Jesús e involucrémonos en su misión. Gracias a Dios, hermanos, que estamos juntos y juntos podemos ser discípulos del Señor y aprender en este camino que es la vida cristiana. Y me refiero a aprender no solamente ahora que vamos al sermón, porque tenemos aprendiendo desde que inició este culto, desde el previo, los cantos, la bienvenida, las alabanzas y lo que nos decimos unos a otros ahí en las redes sociales, y por supuesto la lectura de su palabra. Y también esta actuación de los muchachos, este sketch que nos recuerda que todo mundo necesita de un Salvador. Esta semana, que sin duda es la más importante de nuestra campaña, al leer el libro Misión Jesucristo, reflexionamos en la misión salvadora de nuestro Señor. Con los temas de cada capítulo, aprendimos algunas de las doctrinas que tienen que ver con la experiencia del nuevo nacimiento y con ello formamos un acróstico. Recuerdan, porque insisto, esta ha sido la semana más importante, es el meollo de la campaña, y esta semana y estos devocionales son el meollo, la clave de todo el libro Misión Jesucristo. Aprendimos, formando la palabra pescado, de la perdición integral. Estudiamos la doctrina del hombre, la antropología bíblica. ¿Quién es el hombre? Enfatizamos la caída. Somos un ser caído, somos una raza caída. Pero también aprendimos con letra E de pescado, esperanza universal. Estudiamos la doctrina de la salvación con énfasis en su alcance mundial. Dios no quiere que ninguno se pierda. La pasión del Señor Jesucristo en la cruz es algo que Él hizo por todo ser humano. Digan lo que digan algunos que enseñan una cosa diferente. El Señor murió por todo ser humano y hay una esperanza para todo ser humano porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Pero también aprendimos con la letra S, sustitución real. Estudiamos la doctrina de la redención con énfasis en el sacrificio vicario del Señor. No hay otra manera de ser salvo. Es por Jesucristo que somos salvos. Nadie puede salvarse a sí mismo, solo Jesús puede salvarnos. Y la letra C, compromiso total. Estudiamos la doctrina de la conversión con énfasis en la verdadera fe. Conversión es algo que hoy estudiaremos una vez más. Y luego la letra A de la palabra pescado, amor transformador. Estudiamos la doctrina de la santificación con énfasis en la nueva vida que se tiene al aceptar a Jesucristo. La letra D nos enseñó discipulado persistente. Estudiamos la doctrina de la perseverancia de los santos con énfasis en la gracia de Dios. Una vez salvo, siempre salvo, porque no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, depende de la gracia de Dios. Y finalmente, la letra O nos enseñó lo siguiente, organización de vida. Estudiamos la doctrina de la iglesia, con énfasis en la integración del cristiano en la comunidad de fe. Es decir, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha decidido seguir a Jesucristo, definitivamente es
es llevada por Dios, por el Espíritu de Dios a la iglesia. Así dice la palabra en Corintios, dice, porque todos fuimos bautizados, por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, que el Espíritu Santo nos agarró a usted y a mí del mundo y nos bautizó, nos sumergió, nos integró a una iglesia. Así es que ser parte de una iglesia es parte de la salvación, de la experiencia de salvación. Ahora, después de haber aprendido esto con la palabra pescado, que es una palabra, es un concepto muy importante para los cristianos, lo hemos aprendido desde el principio de esta campaña, con la palabra pescado recordamos entonces esta doctrina tan importante, la doctrina tan importante de la salvación. Ahora, el desafío es muy claro. Toda esta enseñanza de 7 días, 7 devocionales, nos lleva a un desafío muy claro. Aceptemos al Salvador. Dice la palabra en Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué le parece? Arrepentíos y convertíos. Estas palabras, quiero decirles, son parte de una de las primeras predicaciones evangelísticas de la iglesia cristiana. Podríamos decir que es el segundo sermón evangelístico, el segundo sermón que se predica, o por lo menos que aparece en el libro de los Hechos. Las dijo Pedro, estas palabras las dijo Pedro en su sermón en el pórtico de Salomón del templo, después de la sanidad del cojo. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, y luego le sana el Espíritu Santo a través de Pedro, y luego Pedro hace un gran discurso, un gran sermón, y en ese sermón Pedro dice estas palabras: así que arrepentíos y convertíos. Y nos presenta lo que podemos llamar la conversión, la meta de la vida y el triunfo de la iglesia. Esto va a venir en el examen. La conversión, la meta de la vida y el triunfo de la iglesia. Vamos a estudiar Hechos 9 del 1 al 19. En el libro de los Hechos hay cosas extraordinarias, sanidades, resurrecciones, milagros extraordinarios. Pero no hay milagro más grande, ni experiencia más trascendente que la conversión. Ese es el milagro de los milagros, la conversión. Podemos decir que la conversión es la necesidad número 1 de todo ser humano. Todo ser humano necesita muchas cosas, los seres humanos necesitan muchas cosas. Necesitamos aceptación, aprobación, amor, dicen por ahí la necesidad, la triple A. Necesitamos, por supuesto, comer, necesitamos un lugar donde vivir, los niños necesitan escuela, los derechos de los niños, esas cosas. Pero no hay cosa que más necesite un ser humano que la conversión, que volver a Dios, que entregar su vida a Dios, que ir en arrepentimiento y encontrar salvación. Así que convertirse es la meta de todo hombre y mujer, todo hombre o mujer. Una persona que no se ha convertido, que no le ha entregado su vida a Dios, no está usando su vida para lo más fundamental e importante. No importa cuánto éxito tenga en cuestión del arte, en cuestión de la política, en cuestión de la economía, no importa. Hay algo que es fundamental en la vida y no lo está consiguiendo todavía, no lo está viviendo todavía: la conversión, que es la meta de todo ser humano, hombre o mujer. La conversión de todos los seres humanos, entonces, todos los seres humanos del mundo, es la misión de la iglesia. ¿No dijo el Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones, id y predicar el evangelio. Es decir, es la misión de la iglesia, la conversión de todos los seres humanos. Así que una persona que se entrega a Dios y comienza una nueva vida es la corona del trabajo de cualquier comunidad de fe. Como iglesia, la corona de nuestro trabajo, el éxito, la palomita de nuestro trabajo, el que alguien nos diga van bien, es la conversión de personas. Conviene entonces que estudiemos todo acerca de la conversión. Y una manera de hacerlo podría ser la siguiente, esta es lo que les propongo. Estudiemos la conversión de alguien en la Biblia. Y estoy seguro que usted puede pensar en diferentes personas que la Biblia nos cuenta que se convirtieron, pero la conversión más famosa de todo el Nuevo Testamento es sin duda la conversión del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Antes era Saulo de Tarso y ahora es el apóstol Pablo. Su testimonio de conversión aparece 3 veces en el mismo libro de los Hechos. O sea, aparece 3 veces en el libro de los Hechos. En el pasaje que hoy leemos, Lucas es el narrador, Lucas nos cuenta cómo se convirtió Pablo. Pero en los otros 2 casos es Pablo mismo que está contando su testimonio. Yo digo que Lucas pudo haber dicho, y entonces Pablo les contó su testimonio. Pueden leer el principio, pueden leer el capítulo 9. No había capítulos en aquella época, pero pudo haber dicho eso Lucas, ¿no? Y Pablo le contó cómo se convirtió, como ya les dije antes. Oh, excelentísimo Teófilo, como ya te dije antes, cómo se convirtió Pablo, pues se le contó al rey Agripa, o se le contó a no sé quién. Pero no, Lucas lo vuelve a poner. Lucas vuelve a poner el testimonio de Pablo, porque nos hace una vez más oír
los detalles que Pablo contó cuando compartió su testimonio. Es la manera de evangelizar más importante, más clara, más sencilla de aprender. Contar lo que Cristo ha hecho por ti, como lo dije en el previo esta mañana. Es el método de evangelización más básico, contar tu testimonio. Ahora bien, la razón es muy sencilla. No hay cosa más importante y extraordinaria en la vida cristiana que la conversión. Por eso este es el fundamento de la iglesia. Por eso Dios inspira a Lucas a que escriba varias ocasiones el testimonio de Pablo. Por eso Pablo lo contaba. Y si el libro de los Hechos dice que lo contó estas ocasiones, seguramente lo contó muchas más que no dice. Se la pasaba contando lo que Cristo hizo en su vida, como usted y yo deberíamos también pasárnosla contando lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso le dijo el Señor al exendemoniado gadareno. ¿Se acuerdan? Le dijo, vuelve a los tuyos. Él quería ir con él y le dijo, no, vuelve a los tuyos, vuelve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ningún otro milagro se cuenta 3 veces en un mismo libro, el libro de los Hechos. La conversión de la gente sin Cristo debería ser el tema más socorrido entre los miembros de las iglesias, en las conversaciones de pastores, en la convención nacional, en la convención regional. Deberían ser nuestras pláticas. Antes de preguntar otras cosas, los pastores, digamos, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cuántos se han convertido? Debería ser una plática común en la mesa de los cristianos, de los pastores. No, hombre, en la iglesia el otro día se convirtió un señor de esta manera. Yo con una señora fue a nuestra iglesia bajo estas condiciones y el Señor le redimió. Eso debería ser nuestra plática porque es el meollo de la fe. De eso se trata la vida, de encontrarnos con Dios, de volver a Dios. Por lo pronto, entonces, estudiamos este pasaje del libro de los Hechos y gocémonos en una de las conversiones más impactantes de la historia de la fe cristiana, la conversión de Pablo. Y esta historia, esta conversión, este pasaje de la Escritura nos enseña varias cosas. He aquí las cosas que nos enseña. Número 1, convertirse es convertirse. Y yo sé que usted está diciendo, pastor, pues qué inteligente, qué sabio, convertirse es pues claro, pastor, comer es comer, caminar es caminar, no, pero convertirse es convertirse. Se trata de un cambio radical. Convertirse es convertirse. ¿Se acuerda del escolta? ¿No era usted miembro del escolta, el abanderado o el capitán del escolta? Yo era el capitán del escolta en mi escuela primaria. ¿Y cómo dice? Atención, escolta, conversión a la derecha. ¿Y qué es doble conversión? De hecho, se decía. ¿Y qué es doble conversión a la derecha? Cambiar de dirección. Convertirse es convertirse. El problema es que la palabra conversión es religiosa, ya se ha hecho religiosa y hay quien no entiende. Hay quien no entiende qué es la conversión. Cree que la conversión es ir a la iglesia. Cree que conversión es saberse un texto bíblico. Conversión es convertirse. Convertirse es convertirse. Se trata de un cambio radical. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Oiga, la descripción de Lucas es muy gráfica. Esta descripción está describiendo a Saulo como lo hacían los poetas romanos con los guerreros, como un caballo resoplando por la nariz. Eso es lo que dice aquí, este pasaje, eso es lo que hace entender en el griego. Saulo respirando aún amenazas. ¿Cómo es respirando aún amenazas? La verdad es que lo que está describiendo es un caballo en la guerra. ¿No ha visto usted películas de guerra y luego se ven los caballos, hacen así, soplan por la nariz? Es más, se parece mucho a la descripción de Homero. Canta, oh musa, la cólera del pelida Aquiles. Comienza diciendo Homero, cuando habla de una guerra, de una lucha de Aquiles o Ulises, y dice, canta, oh musa, porque así escribía Homero, la cólera del pelida, del guerrero Aquiles. Así está haciendo Lucas aquí. Está describiendo a Saulo como un caballo resoplando por la nariz sentimientos de odio contra el enemigo, y el enemigo en ese momento de Saulo, de Tarso, es la iglesia. Nos resulta difícil entender que este mismo hombre que describe Lucas, tiempo después sea azotado, perseguido, encarcelado, ofendido por causa del evangelio de Cristo.
Definitivamente sucedieron muchos cambios en su vida. Definitivamente para este hombre convertirse fue convertirse. La conversión es cambiar de ejército, es apoyar lo que antes se condenaba, es luchar por lo que antes se combatía y es jamás, escúcheme, es jamás hacer concesiones con el mundo. Convertirse, es cambiar de ejército. No se puede ser discípulo de Jesucristo y apoyar las ideologías y las fechorías que el mundo planea. La conversión es recibir luz en las tinieblas. Más tarde Pablo dice que él actuó de esta manera por ignorancia, dice Pablo. Así que convertirse es recibir la luz de la verdad en medio de las tinieblas. La conversión es encontrar un nuevo propósito. Pablo, de inconverso, tenía un propósito: destruir el cristianismo. Pero al convertirse tuvo otro propósito. ¿Qué? Anunciar el cristianismo, proclamar el cristianismo. Eso es cambiar y no tonterías. Eso es cambiar y no inventos, no religiosidad, no fanatismo. La conversión es cambiar integralmente, pues. O sea, es un cambio radical e integral. No se puede ser el mismo después de aceptar a Cristo como Salvador. Esta transformación que Cristo hace en nuestra vida es más grave que cambiar de un equipo a otro. Es más grave que cambiar de nacionalidad, que serían cambios radicales, ¿no? Cambiar de equipo. Algunos me dicen que cambie de equipo y yo podría hacerlo sin problemas. No es tan grave eso. Pero lo que hizo Cristo en mi vida es el cambio más radical que puede existir. Más grande que cualquier cosa, que cualquier otro cambio. En este mundo hay gente sin propósito. Pero también hay gente con propósitos vanos o propósitos superficiales. En Cristo se opera un cambio que nos ayuda a encontrar una razón maravillosa para vivir. Y eso es convertirse. Convertirse es convertirse. En segundo lugar, convertirse es someterse. Se trata de bajarse de la nube, o como se dice el día de hoy entre los chavos, bajarse del ladrillo, bájate del ladrillito, porque de repente estamos llenos de soberbia y estamos subidos en un ladrillito apenas, ni siquiera un ladrillo normal, no, un ladrillo de esos de adorno nada más, de fachada. Convertirse es someterse. Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Y él respondió: «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo: «Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». ¿Podemos imaginar a un poderoso y violento rabino con autoridad legal para maltratar cristianos, de pronto postrado ante el Dios de los cristianos? Hermanos, en Cristo la soberbia se doblega y se quebranta. Y hay que decirlo, y si no hay tal cosa en un corazón, entonces no hay cristianismo en ese corazón. El culto, el erudito, el gerente, el gobernante, el empresario y cualquier ser humano que en el mundo tiene muchas razones para sentirse orgulloso, en la iglesia se somete a la humilde y maravillosa experiencia del discipulado. Es probable que el discipulador en muchas ocasiones, el discipulador, el maestro, sea una persona sencilla, con bajos niveles de educación, de escuela, una persona que no fue a la universidad, que mal terminó la secundaria, pero puede ser maestro de venir y ver, puede ser maestro de discipulado de un catedrático de la universidad que tiene 2 doctorados. ¿Cuál es el problema? El catedrático de la universidad sabe mucho acerca de filosofía, sabe mucho acerca de biología, o sabe mucho acerca de matemáticas, pero no sabe nada acerca de Jesucristo y el Evangelio de Juan, que se estudia en el módulo 4 del venir y ver. Y pues allá está un hermano que lo reprobaron en segundo de secundaria, pero se puso a trabajar de un oficio, encontró, y un día se convierte a Jesucristo, y ahora el hermano es una persona
sabia en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de quién es Jesús, y se lo puede enseñar a este hombre. ¿Cuál es el problema? Es probable que el discipulador sea una persona sencilla, como en el caso de Ananías. No se dice que Ananías haya sido un rabino o un gran predicador. No, era un hermano de la iglesia. Pero es el instrumento de Dios para doblegar nuestro orgullo en ocasiones, en este caso el orgullo del apóstol Pablo. Y un hermano sencillo puede ayudarnos a caminar con Jesús. Muchos no soportan esta parte de la fe y con ello demuestran la realidad de su no conversión. ¿Se imaginan a Saulo de Tarso diciendo: si a mí no me atiende uno de los apóstoles, no me voy de este lugar, no acepto más? Si a mí que me atiendan los apóstoles principales, a mí no me atienda cualquier miembro de la iglesia. ¿Se imaginan a Saulo de Tarso diciendo eso? Hay lugares en donde se pueden comprar beneficios religiosos, indulgencias, pero ese lugar no es la iglesia de Jesús. En la iglesia del Señor Jesucristo, la conversión es conversión. Es dar un giro de 180 grados y hacer un nuevo proyecto de vida. En la conversión hay humildad, hay sometimiento. Es como morirse y resucitar. Saulo duró 3 días en crisis. Lo mismo que el Señor estuvo muerto. Qué curioso. Y después de su ceguera, su ayuno y su humillación, digámoslo así, resucitó. Esa fue su conversión, resucitó. Me refiero a Pablo, resucitó después de 3 días de humillación y de ceguera y de no comer. La conversión es doblegar el orgullo y resucitar como una nueva persona. Mi maestro de evangelismo, también fui maestro de doctrina cristiana y maestro de dones espirituales, el hermano Donaldo Sims, nos contó que cuando él fue misionero por primera vez, fue misionero en Guatemala, con los quechí, con la tribu quechí. Fue él a predicar el evangelio, a estar allá, a anunciar el evangelio, a sembrar una iglesia. Y dice que cuando llegó el jefe del ministerio misionero ahí, le dijo: mira, te vamos a poner esta persona para que te enseñe todo acerca de este pueblo, acerca de esta comunidad a la que vienes a evangelizar. Y era una señora, dice el hermano, que era una señora, una indígena, analfabeta. No sabía leer ni escribir. Y le dijo: ella te va a enseñar cómo hacerle para evangelizar. Él era un recién graduado de la universidad, del seminario. Tenía un título del seminario como teólogo. Y decía que se ofendió un poco. ¿Cómo me ponen a una señora, a una indígena aquí del pueblo que me va a enseñar? Y no sabe leer ni escribir. ¿Ella qué sabe? Pero él dice: pues tuve que aguantar porque había que obedecer las órdenes. ¿Saben cómo evangelizaba la señora? Nos decía su nombre de ella. Nos la escribía como una mujer muy morena y un poco obesa. ¿Saben cómo? Traía una Biblia en la mano, llena, subrayadas por donde quiera. Yo decía: ¿para qué la subraya si no la sabe leer? Pero llegaba a los campos donde estaban los trabajadores ahí, los trabajos en la tierra, descansando, su momento de alimentación, de comida, de tomar un poco de agua. Llegaba con ellos, con autoridad bárbara, la mujer dice: ¿cómo están? Buenas tardes, vengo a decirles algo muy importante. Y luego sacaba su Biblia y le decía al que se le ocurría: a ver, tú léeme esto, ¿tú sabes leer? Decía el hombre: sí, pues léeme esto. Y hacía que el hombre leyera, que el joven ese trabajador leyera. Y después de que leía, le decía pues a él, y se aventaba unos sermones. Y dijo el hermano: aprendí más ahí con ella que con todo lo que estuvo en el seminario. La conversión es doblegar todo orgullo y es resucitar como una nueva persona. Eso le pasó al tal Saulo de Tarso y se convirtió en Pablo, el apóstol, el que escribió del amor, el que escribió de eso, el que escribió también sobre la humildad. Escribió del hacer buenas cosas por otras personas, de perdonar, porque tiene mensajes de todos los temas de la vida cristiana. Pero ese antes era Saulo de Tarso, el perseguidor. Otra enseñanza: convertirse es integrarse. Se trata de dejarle el volante al Señor. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Son palabras del Señor a Ananías, porque Ananías está un poquito confundido. Señor, ¿cómo le voy a predicar a este hombre si es un perseguidor? A la objeción de Ananías, que era razonable por supuesto, el Señor le dijo: ve. Obedeció a Ananías finalmente, pero dijo: ve, porque yo lo voy a usar, y va a sufrir mucho por mi causa. Y a lo mejor eso le gustó a Ananías, siempre digo eso. La conversión es ser parte de un cuerpo, de un pueblo, de una comunidad. Es convertirse en una herramienta en las manos de Dios. Es abandonar la pretenciosa actitud de querer dirigir nuestra vida y ponernos en las manos de la voluntad de Dios. Si la vida es como manejar un carro a lo largo de una carretera, hay quienes viajan solos
sorteando los caminos y dificultades con la pobreza de su propia persona. Sin saber el camino exacto. Creen que saben el camino, pero no lo saben. Se van perdiendo cada rato, porque están alejados de Dios. Otros ya tomaron la precaución de invitar a Jesús a entrar a su carro, pero lo llevan de pasajero. De vez en cuando exclaman, Señor, ayúdame. Y el Señor interviene dando algún consejo que no siempre es escuchado. Y en ocasiones, aunque es escuchado, no es obedecido. Pero hay otros que no solo han invitado al Señor a su carro, sino que se han pasado al lugar de pasajeros, ellos, y han dejado al Señor el control de sus vidas. Los que han hecho esto último son aquellos que se han convertido. Eso es la conversión. La conversión es dar a Dios las escrituras, las llaves, el volante y todo el control de la dirección de nuestra vida. Es, Señor, aquí estoy, tú haz lo que quieras de mí. Eso dijo el apóstol Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Convertirse es entregarle a Dios todo lo que somos. Es integrarnos. Se trata de dejarle el volante a Él. Por eso nos integramos a su iglesia, porque es ahí en su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia, ¿no es cierto? Jesús es la cabeza de su iglesia. Y la cabeza es la que dirige. Y somos su cuerpo y el cuerpo obedece. Entonces, la conversión es darle al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos, es darle la dirección de nuestra vida, las claves de nuestra vida, los passwords de nuestra vida, es darle el todo de nuestra vida. Y una cosa más, convertirse es trascender. Se trata de subir de nivel. Mire cómo dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Me encanta eso, siempre lo digo en otro contexto, en otro sermón, me encantaría exaltar eso, lo he hecho en otras ocasiones. Hermano Saulo, ¿cómo le dice hermano Saulo a un perseguidor de cristianos que ni se sabe tenía fe en Ananías, le hizo caso al Señor? Ananías es un tipo que cree en Dios aún antes de que sucedan las cosas que le dijo que sucederían. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo tenía varios problemas menores. Estaba ciego, problema menor. No había comido, problema menor. Ni bebido, cosa alguna, problema menor. Estaba en crisis existencial, problema menor. Pero tenía un problema fundamental, el problema más grande que tenía. Vivía en la carne, vivía lejos de Dios. Es decir, no había experimentado el nivel espiritual de la vida y eso era la base de todos sus problemas. Necesitaba nacer en el Espíritu. Hermanos míos, la conversión no es solo un asunto de aprendizaje ni de memorización de doctrinas. Eso es religión. La conversión es una incursión en un mundo espiritual. No es solo aprender cosas con la mente, no, es incursionar integralmente en un mundo espiritual. Es una vivencia. No es solo un razonamiento o un acto de memorización, adoctrinamiento. No es una vivencia. De hecho, es un milagro. Es un asunto sobrenatural que experimentamos cuando tomamos la firme decisión de entregar nuestra vida por completo a Dios. De hecho, es algo que no se puede explicar matemáticamente, que no tiene una lógica matemática. Es cuando alguien me dice, pero ¿cómo es? Pues tú habla con Dios. Tú habla con Dios y entrégate a Él. Así se explica eso. Tú ve con Dios y dile, Señor, soy un pecador, reconozco mi pecado, mi maldad, entra a mi vida, sálvame. Y algo te va a pasar en un nivel espiritual. No es matemático, no es que te vas a aprender de memoria esta frase y luego esta otra declaración y luego vas a decir esta otra frasecita religiosa. No se trata, no es sacramento. No es que te pongan aceite o te bañen con agua la cabeza, la mollera y ya eres salvo, ya eres cristiano. No, es una experiencia espiritual, sobrenatural que no podemos describir más que experimentarla personalmente. El Señor intentó describirla para nosotros y dijo, es el nuevo nacimiento. Le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El punto es que nadie debería vivir sin asegurarse de haber tenido esa experiencia. Y convertirse, hermanos, finalmente, convertirse es hacer un pacto. O aceptar el pacto de Dios con nosotros. Se trata de vivir de verdad. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El bautismo es aceptar el pacto de Dios, es sellar un pacto de vida que Jesús ordenó que realizáramos como señal de compromiso. Tiene que ver con ser sumergidos. En el bautismo somos sumergidos.
porque simboliza que fuimos sumergidos en Dios para morir al mundo, a la condenación, al pecado, y luego renacemos a la fe. Cuando somos bautizados, estamos simbolizando eso. Ojo, no está pasando eso. Cuando usted se bautiza, cuando lo bautizamos, no le pasa eso, que usted se muere y resucita en eso. No, usted muere y resucita cuando usted cree en Cristo y le entrega su vida. Pero el bautismo es una dramatización de ese evento. Es una dramatización de ese suceso extraordinario, de su nuevo nacimiento. Y el Señor ordenó que fueran bautizados. Por cierto, le exhorto, si usted ha creído en Jesucristo y no ha sido bautizado, sería bueno que fuera bautizado. Estamos cercanos, ¿no?, a que termine este asunto del encierro y vamos a volver a las reuniones presenciales. ¿Qué le parece si se inscribe usted, si escribe a la iglesia, si habla con su maestro del Instituto Bíblico y le dice: quiero bautizarme y quiero que hagamos una lista para saber cuántos candidatos tenemos, saber cómo lo hacemos, si en un solo domingo o lo hacemos en días diferentes? Yo no sé, pero sería importante. Ahora, si usted dice: me bautizaron de chiquito, bautismo significa ser sumergido. La palabra bautismo en griego significa sumergir. Si usted le mojaron la mollera, no lo bautizaron, le mojaron la mollera. Si usted ya de grande también le chorrearon la cabeza o le salpicaron, bautismo es inmersión. 3 elementos indispensables del bautismo: que uno es nacido de nuevo, que uno es cristiano de verdad, no es un niño ni alguien creyó por mí. Yo creo personalmente. Primera requisito, ser nacido de nuevo. Y luego ser sumergido por completo, como si se sepultara un muerto. Usted no sepulta un muerto echándole tierra en la cabeza. Usted lo sumerge por completo. En este caso en el agua, se sumerge simbolizando sepultura y luego renace simbolizando el nuevo nacimiento en Cristo. Saulo encontró que su vida no vale la pena sino para entregarla a Jesús y aceptó ese pacto del bautismo y fue bautizado. No estamos muy seguros de cómo fue, pero seguramente hubo una relación intensa entre Saulo y Ananías, su evangelizador, su maestro. Seguramente se reunieron con otros cristianos, como dice el texto final, y así se efectuó el ritual del bautismo. Hay mucha gente que dice tener fe, que cree en Dios, que trata de ser buena o seguir ciertos valores, pero la conversión es hacer un pacto que involucra a otras personas, se hace público. Me faltó decir ese elemento del bautismo. El primer elemento es que uno sea nacido de nuevo. Segundo elemento, que sea sumergido por completo en agua. Y tercer elemento, que sea un testimonio público de su fe. No se trata de que yo vaya a su casa y ahí en su bañera y yo le bautice a usted, ahí usted y yo solos. No, se trata de un evento público, porque es una profesión pública de fe. Usted está diciéndole a todos los presentes: he creído en Jesucristo y por eso he muerto al pecado y por eso he renacido en una nueva vida. Ni Saulo ni ningún cristiano ha vivido la vida cristiana solo, jamás. La fe es un asunto personal que se expresa en comunidad. La conversión es hacer un pacto con Dios y su pueblo. Por eso decimos aquí: convertirse es hacer un pacto y se trata de vivir de verdad. Tengo un desafío entonces para todos nosotros, hermanos. Un desafío a la conversión. En la revista de los Estados Unidos, una revista norteamericana, que sea algo así como un reporte del mundo, una revista que se hace entre los evangélicos, en el 27 de diciembre de 1957 dice esta noticia: Billy Graham dijo estas palabras. El más grande evangelista que ha existido en la historia de la vida cristiana, de la historia de la iglesia, Billy Graham, un gran predicador evangelista. No era pastor él, era un evangelista. Y él dijo esto: cuando acepté a Cristo hace 20 años, él estaba en sus orígenes, en sus inicios de su ministerio, pero él dice: cuando acepté a Cristo hace 20 años, en una cruzada muy parecida a esta en la que estamos dirigiendo ahora, él estaba en una cruzada y está haciendo alusión a cuando él se convirtió en una cruzada similar, una campaña evangelística. Y dijo: pasé al frente con otras 400 personas. El día siguiente, un columnista de uno de los periódicos dijo que eso era el resultado de una agitación emocional y que nadie perseveraría. Y luego dijo Billy Graham: sin embargo, yo sé que en este momento 11 ministros están predicando el evangelio y que ellos fueron convertidos aquella misma noche junto conmigo. Ellos eran exactamente como yo era, muchachos alocados, y ahora son predicadores y consideran ese acontecimiento como su conversión, precisamente como yo lo considero. Él estaba predicando y estaba echando por tierra lo que ese columnista ateo seguramente había dicho. Hermanos míos, la conversión es el acontecimiento más importante de la vida de todos los seres humanos. No debería
No deberíamos seguir adelante en la vida sin la conversión, si la conversión no es una experiencia personal en nosotros. Y no deberíamos existir como iglesia para ninguna otra cosa que para darle a otros la oportunidad de experimentar el milagro de la conversión. La conversión es la meta de todo ser humano y la razón y el triunfo de la iglesia. En mis ya no sé cuántos años, pero si me convertí a los 17 y comencé a ser pastor y encargado de una congregación por ahí de los 18, 19 años, pues imagínense cuánta experiencia tengo en esto. Experiencia de chavalo, inexperto, ¿verdad? De chavalo que no sabía nada en un principio, pero en todos estos años he visto montones de personas convertirse. He visto compañeros de la escuela convertirse. He visto drogadictos, alcohólicos. He visto golpeadores, patriarcas, opresores. He visto convertirse en diferentes personas, en ovejas de la iglesia. He visto jóvenes sin propósito. He visto personas que han intentado suicidarse más de una vez y les he visto ahora vivir la vida cristiana llenos del gozo y la alegría que da Cristo en sus vidas, independientemente de que siga habiendo luchas en la vida de todos los seres humanos. Hermanos míos, la conversión es la meta de todo ser humano y la razón, el triunfo de la iglesia. Vivamos la conversión de nuestra vida y disfrutemos la vida viendo a otros convertirse por la gracia y la misericordia de Dios. De Saulo de Tarso a Pablo. ¿Usted cuál sería su transformación? ¿De qué a qué? No quiero decir aquí ningún ejemplo, pero sé que usted pasó de muerte a vida, igual que yo pasé de muerte a vida. El joven flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, de 17 años, greñudo y barbón, por cierto, como ando ahora. Creo que en esa época sí me dejaba la barba, que tenía menos, pero la dejaba crecer por actos de rebeldía, el pelo también y esas cosas. Ese joven ya no existe, se murió, nació uno nuevo. Se llama conversión. El Señor no se me apareció como a Pablo, ni me tiró, ni estuve sin comer y sin ver durante 3 días. No, aunque sí estuve unos días en una crisis existencial. Tenía preguntas y tenía temblorinas y lloraba. Ya sé que soy de los llorones. Lloraba por las noches en esos 3 días o esos 4 días cercanos a mi conversión, porque regresé al otro culto y regresé durante toda la semana. Incluso prediqué por ahí el miércoles de esa semana. Sí, la conversión es un hecho real, es una vivencia extraordinaria, no es una agitación emocional, es una vivencia espiritual que Dios puede hacer en nuestra vida y no deberíamos seguir adelante si no la experimentamos. Y no deberíamos existir como iglesia para ninguna otra cosa que para dar a los seres humanos la oportunidad de convertirse. Que así sea. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra con mis hermanos y te pido, Dios, que si ahora mismo hay alguien aquí que no ha entregado su vida a ti, que no ha experimentado la conversión, este cambio radical que tú puedas hacer en la vida como lo está en Pablo, te pido, Señor, que salves a ese varón, ese joven, esa señorita, ese adolescente, ese anciano, hombre, mujer, no sé, que me está escuchando, Señor, te pido que le salves y que le permitas vivir este milagro de la conversión, del nuevo nacimiento. Sigan orando, por favor, ahí en su casa. Y si le da pena que lo está viendo su esposa, su esposo, su hijo, su padre, aguántesela, porque Cristo se aguantó por usted todo el dolor en la cruz. Pero yo le invito a usted en la sinceridad y ahí en lo profundo de su corazón, le invito, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, está en peligro. La conversión, convertirse, es la meta más importante de un ser humano. Y si usted no ha experimentado eso, ahora mismo lo puede experimentar. Hable con el Señor y entréguele su vida. Aunque no entienda cómo va a ser, Pablo no entendía nada. ¿Quién eres, Señor? No entendía nada, ahí estaba en crisis. Lo entendió después, y vaya que lo entendió, mire las cartas que escribió. Aunque usted no entienda nada, ahora mismo dígale al Señor ahí en su corazón: Señor, aquí está mi vida. Te entrego todo lo que soy. Señor, escucha a mi hermano, mi hermana, a este joven, a esta señorita, este señor, esta señora, este anciano, esta ancianita, este niño, este adolescente, no sé. Tú lo conoces bien, Señor, por nombre y todo. Escucha su oración. Aún el secreto y el silencio de sus palabras, escúchalo y sálvale, te lo suplico, Dios.